En un pueblo donde la injusticia protege a los poderosos, Gaspar, el hijo del alcalde, creyó que podía controlar a Mara con violencia e impunidad. Pero entre las sombras del bosque, un hombre apache llamado Ithel apareció, silencioso y firme, ofreciendo protección y esperanza. Su presencia fue el contraste que cambió el destino de Mara, mostrando que la verdadera fuerza nace del respeto y la dignidad. ¿Dónde te encontró esta historia a ti? Cuéntanos desde qué país, ciudad o rincón del mundo nos escuchas. Si sientes que esta historia te habló al corazón, suscríbete al canal para acompañarnos en más relatos de esperanza y resistencia. Que la montaña te cuide y que nunca pierdas la fuerza para seguir adelante. La capilla de San Alto estaba decorada con flores secas y ramas de eucalipto, pero el aire era más pesado que el incienso. El vestido blanco que llevaba Mara no era suyo, lo había cosido su madre, en silencio, con los ojos apagados y las manos que temblaban cada noche mientras tejía. Cada puntada era una rendición, cada encaje, una herida que no podía sangrar. La madre de Mara no dijo mucho durante los días previos. Solo una vez, mientras planchaba el velo al anochecer, susurró como para sí misma: «También me obligaron a mí. Nadie me creyó tampoco. Fue la única vez que la vio quebrarse». Luego volvió a su habitual estado de obediencia endurecida, como una piedra que ha aprendido a no sentir. Mara, de 17 años. Caminaba hacia el altar sin escuchar la música. Su cuerpo estaba presente, pero su alma se había refugiado en algún rincón lejano donde la lluvia caía sin fin. A su alrededor, nadie la miraba directamente. Las vecinas evitaban sus ojos. El sacerdote repasaba sus oraciones como quien recita una receta vieja. Frente a ella, Gaspar, el hijo del patrón, sonreía con esa mezcla de orgullo y cinismo que solo los intocables pueden sostener. Llevaba un traje nuevo, el cabello peinado con esmero, la mirada fija en su trofeo. No parecía recordar, o más bien no le importaba recordar, cómo la había empujado tras los arbustos semanas atrás. Para él, todo era parte de una tradición de conquista. El infierno no comenzó con la violación. Mara lo comprendió mientras el cura hablaba de unión sagrada. El verdadero infierno comenzó cuando la obligaron a llamarlo esposo. Cuando llegó el momento de la frase maldita: «Puede besar a la novia». Mara cerró los ojos. No por pudor, por pura supervivencia, por no ver la cruz sobre el altar, muda ante tanta injusticia, por no mirar las caras de su padre ni del alcalde, que intercambiaban una aprobación silenciosa, como si todo estuviera resuelto. Y entonces, algo se quebró dentro. Un instante apenas. Un escalofrío distinto al miedo. Abrió los ojos. Apenas. Y lo vio. Entre la niebla, más allá de los vitrales rotos, en el borde del bosque, de pie, semioculto por un árbol centenario, estaba un hombre. Su silueta parecía fundirse con la sombra. Tenía la piel morena, el cabello trenzado, los ojos como brasas apagadas. No hizo ningún gesto, no caminó hacia ella. Solo estaba allí, viendo, presente, silencioso. Nadie más lo notó, solo ella, esa noche. Cuando el silencio pesaba como una losa y el esposo dormía con la tranquilidad de los impunes, Mara salió al patio. El frío de la tierra le mordía los pies. Sobre una piedra lisa, encontró algo imposible: una flor roja de montaña, y junto a ella, una piedra tallada con un símbolo antiguo
una espiral con un punto en el centro. Cuando alzó la mirada, él estaba allí otra vez. El mismo hombre. No habló. No sonrió. Solo la miró. Y en esa mirada, por primera vez en mucho tiempo, Mara sintió algo distinto al miedo. Respeto. Esta historia de Mara nos muestra un momento clave, la presencia silenciosa y respetuosa de un hombre en medio de la oscuridad y la injusticia. ¿Tú qué piensas? 1. ¿Crees que la sanación viene de alguien que está ahí sin palabras? 2. ¿O nace primero dentro de cada persona? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz puede inspirar a otros que también están buscando esperanza en medio de la adversidad. Antes de todo, Mara era una muchacha de silencios suaves y sueños grandes. Soñaba con ser maestra, con enseñar a los niños a escribir su nombre, como si cada trazo en el cuaderno pudiera darles un lugar en el mundo. Leía escondida bajo las cobijas, alumbrada por una linterna pequeña que Emiliano, su hermano menor, le ayudaba a cargar con pilas robadas. En esos momentos, sentía que el mundo era más amplio que su aldea de polvo y adobe. Su madre era una mujer sin risa, no porque no tuviera humor, sino porque la vida le había enseñado que la risa llama la atención equivocada. Hilaba lana en el corredor cada tarde, con los ojos fijos en un punto lejano. A veces, Mara la veía acariciar la cicatriz que le cruzaba la muñeca, como si aún doliera. Tu padre no siempre fue así, decía en voz baja, como si se lo dijera a sí misma. Su padre, Román, era un hombre endurecido por la tierra y por el miedo al qué dirán. No era cruel, solo ciego. Ciego de tradición, de orgullo, de esa carga heredada que dice que los hombres no lloran y las mujeres deben obedecer. Una tarde de primavera, mientras Mara volvía de llevar pan al convento, lo encontró. Gaspar, hijo del alcalde, educado fuera del pueblo, con modales de ciudad y sonrisa de lobo. La saludó con una cortesía vacía. Le ofreció llevarla en su caballo. Ella se negó. Él insistió. Ella se negó otra vez. No hubo una tercera. La arrastró fuera del camino, entre los arbustos. La tierra no gritó. El cielo tampoco. Cuando volvió a casa, rota y sin palabras, su madre la abrazó, pero fue su padre quien habló primero. ¿Qué hiciste? Mara, como si la culpa pudiera borrarlo todo. El escándalo se evitó como se evita el fuego enterrándolo. El alcalde vino con su hijo. Hablaron de resolver el asunto, de proteger el honor, de darle un futuro. La iglesia accedió. El cura bendijo lo que debería haber condenado. Nadie escuchó a Mara. Gaspar, por su parte, jamás pidió perdón. En su mirada no había culpa, sino molestia, como si la hubiera obligado a casarse con una carga, no con una persona. Para él, todo era una formalidad mantener su estatus, borrar el incidente. Al menos ahora tendrás casa buena y comida caliente, dijo en voz baja la noche del compromiso, como si eso bastara. Mara no lloró, no gritó, se quedó en silencio, y en ese silencio, algo dentro de ella comenzó a morir, o quizás a endurecerse. La víspera de la boda, salió caminando sin rumbo. Llegó al borde del río seco, donde el viento susurraba historias que nadie quería oír. Se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. Quiso desaparecer, o ser invisible, pero algo en ella, algo pequeño, todavía susurraba:
No todo ha terminado. Y en esa noche sin estrellas, ese susurro fue suficiente. La noche anterior a su boda, Mara no durmió. Su cuerpo estaba acostado en la cama, pero su mente recorría un túnel oscuro sin salida. Escuchaba los suspiros de su madre al otro lado de la pared, las pisadas del ganado en el corral, los ecos de la boda anunciada que se acercaba como una condena inevitable. Pasada la medianoche, salió sin hacer ruido, descalza, con un rebozo viejo sobre los hombros. Caminó hasta el borde del río seco, donde la tierra aún guardaba el calor de la tarde. Allí, se sentó sobre una piedra redonda. Cerró los ojos, no para soñar, sino para no ver. Pensó en Emiliano, su hermano pequeño, en los juegos que inventaban con tizas de colores, en las veces que él le decía: cuando sea grande, voy a cuidarte yo. Sintió un nudo en la garganta. No podía decirle adiós, no así. De pronto, el viento cambió, no de dirección, sino de densidad, como si el bosque entero hubiese contenido la respiración. Abrió los ojos y allí lo vio. Al otro lado del río, de pie bajo un árbol torcido por los años, había un hombre. Estaba inmóvil, su figura apenas se distinguía en la penumbra, pero su presencia era sólida, como si perteneciera al paisaje desde siempre. Piel morena, cabello trenzado, mirada hundida en la sombra. No dijo nada, no se movió, solo estaba allí. Mara no sintió miedo, sintió pausa, como si por primera vez alguien no esperara nada de ella. Y Cel, aunque en ese momento no sabía su nombre, no la miró directamente, pero sí la vio, no como víctima, no como carga, como persona. Se agachó, colocó algo sobre una piedra plana cercana al agua. Luego, sin girar el rostro, se alejó caminando entre los árboles. Mara, temblando, cruzó el río con pasos cortos. Sobre la piedra encontró una pequeña figura de barro, en forma de semilla. En su centro, alguien había dibujado un símbolo, un círculo abierto, atravesado por 3 líneas curvas. No lo entendía del todo, pero algo dentro de ella respondió con una palabra que no había sentido en semanas: posibilidad. Sostuvo la figura con ambas manos. Era cálida, como si hubiese sido modelada recientemente. La llevó consigo, la escondió bajo su rebozo, y por primera vez desde la agresión, caminó de regreso con la cabeza ligeramente alzada. Esa noche, durmió con la semilla de barro bajo su almohada. No soñó con bodas ni con gritos. Soñó con una niña que sembraba algo en tierra nueva. Y en ese sueño, la tierra aceptaba. La noche de su boda, Mara no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo un silencio espeso que le cubría el pecho como piedra húmeda. El vestido blanco, el que su madre cosió con manos temblorosas, aún colgaba sobre su cuerpo como un castigo. En el lecho que debía ser de luna de miel, Gaspar dormía como si nada hubiera pasado, ruidoso, impune, intocable. Mara salió al patio, descalza, sintiendo que la tierra fría era lo único real bajo sus pies. El aire tenía olor a madera húmeda y a hierro. Caminó hasta la piedra donde, semanas atrás, Icel había dejado la flor roja y la espiral. Esta vez no había flor, había otra cosa. Un pequeño anillo de fibras entrelazadas, hecho con tallos verdes y secos, unidos con un nudo central, simple, pero elaborado con una precisión que solo la paciencia y la intención permiten. Junto al anillo, una semilla de copal envuelta en hoja de agave,
y un fragmento de corteza con un símbolo tallado, dos medias lunas enfrentadas, unidas por una línea en zigzag. No sabía su significado exacto, pero algo en su forma le susurró: «Estoy aquí». Al levantar la vista, entre la penumbra del árbol grande, vio de nuevo su figura. Ithel, silencioso, no más cerca que la vez anterior. Pero esta vez, cuando ella lo miró, él asintió apenas. Un gesto casi imperceptible, pero era un sí, un te veo. Mara guardó el anillo entre los pliegues de su vestido y volvió a su habitación sin ser notada. Esa noche, soñó con un círculo de piedra, con fuego en el centro y con voces antiguas que cantaban en una lengua que su cuerpo entendía, aunque su mente no. Los días siguientes, las señales se repitieron. Nunca en el mismo lugar, siempre discretas. Una hoja trenzada con pigmento azul, un hueso pulido con una muesca en forma de estrella, un mechón de pelo de animal atado con hilo rojo. Cada objeto era un susurro. Cada aparición de Ithel, una palabra invisible. No era cortejo, no era lástima, era presencia. Mara comenzó a guardar cada señal en una pequeña caja de madera que escondía entre las tablas sueltas del piso. Cuando su esposo se ausentaba, abría la caja y las contemplaba. Las acariciaba como quien recuerda que aún existe. Un día, se atrevió a responder. Mientras llevaba maíz al granero, dejó entre las raíces de un árbol una trenza que hizo con 3 hilos de tela vieja. La cubrió con hojas secas y siguió su camino sin mirar atrás. Al día siguiente, en el mismo lugar, encontró un fragmento de obsidiana envuelto en un paño con olor a ceniza y resina. Tallado en su superficie, otro símbolo zapoteca, un ojo dentro de una gota. Era la primera vez que sintió que alguien la protegía, sin tocarla, sin pedirle nada. Así, entre silencios y objetos, nació una confianza que ninguna palabra hubiera logrado construir. La casa de Gaspar era amplia, de techos altos y muebles heredados. A ojos del pueblo, era un lugar envidiable. Al menos no pasará hambre, decían las vecinas. Pero a Mara, cada rincón le pesaba como una piedra atada al cuello. Los días empezaban temprano. A las 5, Mara se levantaba para calentar agua, preparar café de olla y ordenar los utensilios de cocina con una exactitud obsesiva. No por costumbre, sino por miedo. Gaspar odiaba que el cuchillo estuviera en el lado equivocado, que el pan se tostara de más, que el silencio se rompiera sin su permiso. Aprendió a caminar sin hacer ruido, a doblar la ropa sin una sola arruga, a bajar la mirada antes de que él entrara en la habitación, incluso cuando no hablaba. Su sola presencia hacía que el aire se volviera espeso. El primer golpe llegó cuando Mara olvidó cerrar una ventana durante una tormenta. Fue rápido, certero, sobre el brazo. Le dijo que era una lección. Luego siguieron empujones, jalones de cabello, insultos murmurados al oído mientras sonreía frente a otros. Gaspar no era solo violento, era cruel con precisión. Sabía cómo dejar marcas que el vestido ocultara, cómo torcer la muñeca justo lo suficiente para que doliera al fregar los trastes, cómo dejarle notas escritas con tinta negra diciéndole que sin él no era nadie. Una vez, mientras barría el patio, Mara vio a su madre al otro lado de la verja. No cruzó. Solo le dejó un paquetito de hierbas para el insomnio y se fue sin decir palabra. Su madre también lo sabía.
pero no podía o no quería intervenir. Era el destino de las mujeres. Le habían dicho toda la vida. Por las tardes, Mara alimentaba a las gallinas, regaba el huerto pequeño que Gaspar ni miraba. En ese rincón de tierra crecía algo más que hierbas, crecía una pequeña resistencia. Cada vez que ponía una semilla, se repetía a sí misma: estoy aquí, aún puedo crecer. Las noches eran las peores. Gaspar dormía con la seguridad de quien se sabe intocable, ruidoso, desordenado, sudoroso. Mara, en cambio, yacía rígida, con los ojos abiertos mirando el techo, repasando en silencio lo que debía decir, hacer, evitar al día siguiente. En una de esas noches sin luna, tuvo un sueño extraño. Soñó con su hermano Emiliano corriendo descalzo entre los árboles, llamándola por su nombre verdadero, ese que ya nadie usaba. Al despertar, encontró su mejilla húmeda. No sabía si era sudor o llanto. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río, una gota de sangre cayó sobre el jabón. Se miró el antebrazo. Era una herida pequeña, pero profunda. La observó sin moverse, sin escándalo, como quien ve una grieta más en una pared que lleva años cuarteándose. Y allí, en ese instante, sin saber cómo, supo que algo tenía que cambiar. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero el cuerpo ya no aguantaba más, ni el alma. La historia de Mara nos muestra la dura realidad de vivir bajo miedo y violencia silenciosa, pero también la semilla de resistencia que nace en lo más profundo. ¿Cuál crees que es el primer paso para romper ese ciclo de dolor? A. Aceptar que uno merece vivir sin miedo. Empezar a valorarse a sí mismo. B. Buscar apoyo externo, ya sea en la comunidad, en alguien de confianza o en ayuda profesional. Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu experiencia puede ser luz para quienes aún están en la oscuridad. Una tarde cualquiera, mientras Mara lavaba la ropa en el río, las lágrimas le ardían pero no salían. El agua fría le cortaba los nudillos agrietados, y cada movimiento era un recordatorio. Aún estaba atrapada. Se arrodilló. Cerró los ojos. El agua se llevó el jabón, pero no el miedo. Sintió una presencia detrás. No era amenaza. Era pausa. Abrió los ojos lentamente. Y allí estaba Icel, parado en silencio, a unos metros. No se acercó. No habló. Solo colocó algo sobre una piedra cercana y se fue sin mirar atrás. Cuando Mara se aproximó, encontró una pequeña bolsa de tela tejida a mano. Dentro, una pomada espesa con olor a resina y hojas machacadas. Y envuelto en papel vegetal, un pequeño bulto de barro cocido, un bultito de forma redonda, del que colgaba un cordel. Al tocarlo, notó una hendidura. Era un símbolo zapoteca, diferente al anterior. Una espiral invertida, con una línea quebrada que salía del centro. No entendía su significado, pero el tacto le pareció familiar, como si algo en su cuerpo reconociera la intención detrás de ese objeto. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, aplicó la pomada con dedos temblorosos. El alivio fue casi inmediato, pero el consuelo verdadero vino del gesto. Alguien la había visto, y no como esposa, no como carga, como persona, como alguien que merecía ser cuidada. A partir de ese día, las señales se repitieron, siempre sin palabras, una cuerda tejida con fibras gruesas.
un pedazo de pan envuelto en hoja de maíz, un trozo de madera tallada con la forma de una hoja en movimiento. Ningún objeto era aleatorio. Cada uno parecía responder a un estado emocional suyo, como si Icel pudiera percibirla sin estar presente. Mara los escondía bajo una tabla suelta en su baúl. Esa colección secreta se volvió su altar personal. En los momentos más oscuros, los sacaba uno a uno, los alineaba en el suelo y respiraba frente a ellos como quien reza sin palabras. Un día, se atrevió a responder. Mientras caminaba hacia el pozo, dejó bajo un árbol un ramillete de flores silvestres secas atadas con hilo rojo. Al día siguiente, en el mismo lugar, había una piedrita pulida con un símbolo nuevo, 2 triángulos unidos por una línea. Era un mensaje. Estoy contigo. No necesitaba confirmación. Lo sabía. Esa noche, durmió con el amuleto de barro colgado dentro de su blusa. Y por primera vez en mucho tiempo, su sueño no fue una huida, sino una caminata lenta entre árboles, acompañada de alguien que no hablaba, pero entendía. No sabía a dónde iba, pero por fin no iba sola. El invierno había comenzado a filtrarse por las rendijas de la casa. La madera crujía de noche. El frío no venía solo del clima, sino del corazón de quien dormía junto a Mara. Gaspar se volvía más impredecible. Cuando bebía, lanzaba cosas. Cuando estaba sobrio, lanzaba palabras que cortaban igual. Una tarde, mientras Mara regresaba del río, una vecina se le acercó. No era amiga, solo otra mujer que observaba desde lejos. «Te vi hablando con alguien en el bosque», dijo con tono envenenado. «Ten cuidado, la gente habla». El miedo trepó por la espalda de Mara como una serpiente. Asintió sin decir palabra y siguió caminando. Esa noche no durmió, no por los golpes, sino por la posibilidad de que alguien más supiera. Tenía que apresurarse. Al día siguiente, bajo la raíz del árbol donde solía recibir señales de Icel, encontró algo diferente. Una tela oscura, enrollada con cuidado. Al desplegarla, reveló un dibujo hecho con tinta natural, un mapa. Era un esquema de los alrededores, el cauce del río, los pasadizos del bosque, los escondites marcados con símbolos zapotecas. En una esquina, 3 palabras en lengua antigua, acompañadas por el dibujo de 3 lunas. No necesitaba traducción. Tenía 3 ciclos para prepararse. 3 lunas para decidir si huía o moría allí. El primer impulso fue esconder el mapa y olvidarlo. Pero algo más fuerte la detuvo. La semilla del cambio ya había brotado. Durante las semanas siguientes, Mara comenzó a prepararse. No con rapidez, con estrategia. Revisaba el cielo cada noche. Aprendía a leer las estrellas como le había enseñado su abuelo en la infancia. Comenzó a guardar pan seco en frascos vacíos, a recoger pedacitos de cera y cuerdas, a observar qué rutas eran menos transitadas por los jornaleros. No hablaba de su plan, pero en su interior, cada acción era una cuenta regresiva. Una noche, después de un golpe especialmente brutal, se encerró en el baño. No lloró. Tomó la piedra de símbolo en espiral y la colocó sobre su pecho. Se miró al espejo. No era la misma mujer de antes, aún rota, aún temerosa, pero diferente. Algo en sus ojos ya no estaba suplicando, estaba decidiendo. Durante el último ciclo de luna, el cielo comenzó a oscurecerse con tormentas anunciadas. Mientras el pueblo se preparaba para el encierro, Mara lo hizo para lo contrario la salida.
Y aunque el miedo seguía allí, porque nunca desaparece del todo, esta vez caminaba junto a otro sentimiento: determinación. La tercera luna llena apareció velada por nubes pesadas. El aire olía a tierra mojada y a cambio inminente. Mientras el pueblo se encerraba preparándose para la tormenta, Mara se preparaba para liberarse. Esperó a que Gaspar cayera dormido, su respiración roncosa, su cuerpo desparramado como siempre, como si el mundo le debiera descanso incluso en el desprecio. Mara lo observó unos segundos, no con odio, con distancia. Era la última vez que lo vería así. Tomó su mochila escondida detrás de las ollas grandes. Dentro había pan seco, una botellita de agua, la piedra con el símbolo espiral, el mapa de Icel y una carta escrita a mano con una sola frase: «Prefiero morir libre que vivir silenciada». Salió por la puerta trasera, descalza, los pasos entrenados para no sonar. El viento la envolvía con fuerza, pero no vaciló. El vestido viejo ondeaba como una bandera de despedida. Cruzó el patio, pasó por el gallinero, bordeó el corral de los burros. En cada rincón, memorias breves: su madre colgando ropa mojada, Emiliano jugando con barro, ella misma soñando con escapar en un cuaderno escondido. Todo eso quedaba atrás. En el borde del bosque, justo donde empezaba la sombra más densa, Icel la esperaba. No dijo nada. Estaba envuelto en una manta gruesa, con los ojos encendidos de atención. Le tendió una mano. Mara no la tomó enseguida. Antes, le mostró la piedra. «La llevo aquí», susurró, colocándola sobre el corazón. Él asintió. Comenzaron a andar, siguiendo el cauce del río, como estaba marcado en el mapa. Cada paso era medido, cada crujido en el bosque un posible peligro. La tormenta aún no caía, pero el cielo se tensaba. A lo lejos, los primeros truenos quebraban el silencio como advertencias. Avanzaron sin hablar. Icel iba delante, abriendo camino entre raíces. Mara lo seguía con la respiración contenida. Llevaban apenas media hora cuando escucharon algo. Un chasquido seco. Ambos se agacharon al instante. Entre los árboles, una figura cruzaba el camino. Era un hombre del pueblo, tal vez buscando animales antes de la lluvia. No los vio, pero pasó tan cerca que Mara contuvo el aliento hasta sentir que el pecho le ardía. Cuando el peligro se alejó, Icel le hizo una seña: más rápido, por el sendero de las piedras. Corrieron en silencio, saltando sobre ramas caídas. El barro comenzaba a formarse bajo sus pies. La lluvia, aún contenida, amenazaba con soltarse. Llegaron a la quebrada de las Águilas. A un lado, una raíz gruesa marcaba el cruce seguro. Icel la ayudó a subir. Ella, temblando, usó el impulso de sus piernas. El cuerpo sabía a dónde iba, aunque el alma aún dudaba. En ese instante, sonó el primer disparo a lo lejos. No les apuntaba, aún, pero era el eco de un pueblo que despertaba. El tiempo se acababa, y Mara, por primera vez, no pensó en detenerse, pensó en vivir. El bosque se volvía más oscuro a cada paso. La tormenta que amenazaba desde hacía horas finalmente rompió el cielo. La lluvia cayó primero como caricia, luego como látigo. Las ramas arañaban la piel, el barro devoraba los tobillos. A lo lejos, comenzaron los gritos. «Mara, Mara, maldita sea Gaspar».
El sonido de su voz en la noche era una mezcla de rabia, vergüenza y sed de venganza. No venía solo. Más voces lo seguían. Hombres del pueblo. Quizás con machetes, quizás con perros. El orgullo herido de un hombre violento era más letal que su puño. Mae y Zel llegaron al borde de un acantilado. Abajo, el río rugía. No había puente. Solo una raíz gruesa y una liana colgando de un tronco caído. Y Zel revisó el suelo, el árbol, el viento. Aquí. Ahora dijo por primera vez con urgencia. Ató la mochila con precisión y la lanzó al otro lado. Se preparó para saltar. En ese instante, el disparo. Seco, certero. Un grito ahogado. Mara lo vio doblarse. No cayó, pero tambaleó. La sangre le brotaba del costado. Aún así, se mantuvo de pie, sujetando la liana, la respiración entrecortada, la mirada firme. Salta, dijo con voz ronca. No te dejo, susurró Mara, paralizada. Te alcanzarán, insistió él. Las voces se acercaban. La lluvia no ocultaba las antorchas. El tiempo se deshacía como tierra bajo lluvia. Mara miró la cuerda, miró a Zel, y algo dentro de ella la niña que soñaba, la mujer que sangraba, la sanadora que aún no existía se quebró, o se encendió. Dio un paso atrás, sujetó la liana, cerró los ojos, y saltó. El agua la recibió como cuchillas heladas. Se hundió, giró, casi soltó el aire, pero su cuerpo luchó. Volvió a la superficie jadeando, con los brazos moviéndose por pura voluntad. Nadó hasta la otra orilla, exhausta, con el corazón estallando. Desde allí, miró atrás, y Zel seguía de pie, firme, su silueta envuelta en sombra, en lluvia, en fuego. Las antorchas lo rodeaban, pero él no huyó. La última mirada entre ellos fue una promesa. Te encontraré. Mara, temblando, subió a la ribera, la piedra mojada bajo sus pies, el frío mordiéndole los huesos. Pero estaba viva, y por primera vez en su vida, eligió eso con toda su alma. La huida de Mara fue un acto de valentía y esperanza en medio de la tormenta y el peligro. Si alguna vez has sentido que necesitas escapar de una situación que te duele, pulsa 7 ahora para decirnos que estás buscando tu propia libertad. No estás sola. Aquí estamos contigo, para caminar juntos hacia un nuevo amanecer. Mara ya abrió los ojos lentamente. No sabía dónde estaba. El mundo a su alrededor era difuso, como si lo viera a través de una cortina de humo. El olor era distinto. No era el hedor de la casa de Gaspar ni el frío del río. Era tibio, a leña quemada y a tierra húmeda. Intentó mover el cuerpo. Las extremidades estaban pesadas, ajenas. Un temblor la recorrió. Recordó la lluvia, el disparo, el salto y luego el silencio. Una figura se acercó sin prisa. Era una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en una trenza gruesa. Sus ojos tenían la firmeza de la roca y la calma de un lago en la madrugada. Se presentó como Matlali, aunque Mara no pudo responder. La anciana no pidió historias. No preguntó nada. Solo colocó una taza con infusión tibia sobre la mesa y le pasó un paño húmedo para la frente. Su voz era baja, un susurro que parecía brotar de la tierra misma. «Estás a salvo aquí», dijo. «Aquí no hay juicio, solo vida». Los días que siguieron
fueron un borrón de sueños rotos y momentos fugaces de calma. Mara dormía largas horas, despertaba asustada, sollozaba en silencio. Matlali la cuidaba con gestos suaves, le cambiaba las vendas, le daba té, la envolvía en mantas tejidas con hilos de lana gruesa. El cuerpo de Mara comenzaba a sanar, pero el alma permanecía atrapada en un laberinto de sombras. Por las noches, los gritos, la lluvia, el disparo se repetían en su mente como tormentas implacables. Sin embargo, en el día, la casa de adobe y piedra parecía protegerla. El ritmo pausado de la vida allí, moler maíz, secar hierbas, preparar pomadas era un bálsamo silencioso. Matlali nunca la presionó. Le enseñó a observar sin forzar, a aprender que la curación era un proceso lento y paciente. El cuerpo sana primero, decía, pero el alma tarda más. Mara comenzó a prestar atención a los pequeños detalles, el canto de los pájaros, la luz que entraba por la ventana, el aroma de las plantas secas. Cada uno era un ancla, una promesa de que la vida podía seguir. Una noche, después de una pesadilla intensa, Mara se sentó en el borde de la cama, temblando. Matlali apareció con una taza de infusión y una piedra lisa. Se la entregó y dijo: «Para el alma». Mara sostuvo la piedra con ambas manos, sintiendo su calor. Por primera vez en mucho tiempo, un hilo de esperanza atravesó su oscuridad. Los primeros días en el refugio de Matlali fueron un vaivén entre la esperanza y el miedo. Mara aprendía a moverse en un mundo que parecía detenido y a la vez lleno de vida silenciosa, observar el vuelo de los cuervos, distinguir las raíces que curan del veneno oculto, moler maíz con manos aún temblorosas. Pero no todo fue un camino de rosas. Por las noches, las pesadillas volvían a su mente como olas furiosas que arrastraban los restos de su antigua vida. Gritos, disparos, la lluvia helada y a veces, Mara despertaba sudando, con el corazón latiendo a mil. En el campamento, algunos miraban con recelo a la recién llegada. Había quienes dudaban de su fuerza, de su voluntad. ¿Podrá ella? ¿No es solo una niña rota más?, se preguntaban en susurros. Mara lo sentía. Cada mirada sospechosa era una batalla silenciosa que libraba contra sí misma. Matlali no le pidió explicaciones. Solo le ofreció su sabiduría en forma de plantas, canciones y silencios compartidos. Le enseñó a preparar ungüentos, a reconocer el lenguaje de las hojas secas y el susurro del viento. La sanación no es olvido, decía. Es aprender a vivir sin sangrar. Poco a poco, Mara comenzó a escribir. No cartas, no historias, fragmentos de pensamientos, palabras que brotaban de su interior como manantiales lentos. Hoy no tuve miedo, anotó una mañana. Mi cuerpo ya no me pertenece. Merezco existir sin permiso. Escribió en otra página. Escribir fue su manera de nombrar lo innombrable, de poner luz en las sombras que la acosaban, de reclamar el derecho a existir. Pero también fue una lucha. A veces, la pluma se detenía, como si las palabras se negaran a salir. Otras, la tinta corría demasiado rápido, llevando consigo lágrimas que Mara no quería admitir. Una tarde, mientras secaba flores para una nueva pomada, escuchó un susurro a su espalda.
Era Matlali, con su mirada firme y dulce. Has avanzado mucho, pero recuerda, el cuerpo puede sanar rápido. El alma es paciente. Esa noche, Mara durmió con la piedra lisa que Matlali le había dado bajo la almohada. No soñó con huir, soñó con crecer. Una tarde clara, mientras Mara recogía flores silvestres al borde del sendero, sintió un movimiento a sus espaldas. No fue un ruido brusco, fue más bien un cambio en el aire, como si el bosque hubiera contenido la respiración por un instante. Se giró lentamente, con el corazón acelerado, y allí estaba, Ithel, más delgado, con el cabello recogido, una cicatriz fresca cruzándole la ceja izquierda, pero de pie, vivo, firme como siempre. Durante unos segundos que parecieron años, ninguno se movió. No hubo gritos, ni lágrimas, ni abrazos urgentes. Solo una mirada larga, densa, que lo dijo todo. El miedo, el alivio, el agradecimiento. La pregunta tácita, ¿sobreviviste? Y la respuesta clara, sí. Mara dio un paso adelante, luego otro. Cuando estuvo a pocos metros, extendió la mano. Ithel la tomó con la misma suavidad con la que había puesto flores sobre piedras. Y así, sin palabras, volvieron a encontrarse. Durante los días siguientes, caminaron juntos por los senderos del bosque. Ithel no preguntó nada sobre el lugar donde ella vivía. No pidió explicaciones. Solo se mantuvo cerca, observando con atención cada señal del entorno, como si reconociera en los árboles y en los cantos de las aves un lenguaje propio. Mara lo seguía en silencio, sintiendo que su cuerpo se ajustaba de nuevo al ritmo de él, pero esta vez no desde el miedo, sino desde la elección. Matlali, como siempre, no dijo mucho. Lo miró desde lejos la primera vez, con una mezcla de evaluación y respeto. No pidió credenciales, no lanzó advertencias, solo colocó 2 tazas de infusión en la mesa del porche esa noche, como si la casa hubiera hecho espacio para una nueva presencia, sin necesidad de anunciarlo. Mara y Ithel compartían más que caminatas, compartían silencios. Compartían el pan que ella preparaba con harina de maíz. Compartían las tardes templadas junto al fuego, las mañanas de recogida de plantas, los silencios antes de dormir. No dormían juntos desde el primer día, pero poco a poco, como si el tiempo tejiera confianza, comenzaron a quedarse dormidos uno junto al otro, sin tocarse, sin acuerdos. Solo presencia. Una noche, Mara despertó sobresaltada. Otra pesadilla. El río, el disparo, la lluvia. Ithel estaba sentado junto a ella, con la mirada fija en el fuego. Sin decir nada, le pasó una piedra lisa. Era la misma que ella le había dejado entre las raíces del árbol tiempo atrás, pero ahora tenía un nuevo símbolo grabado, un círculo abierto con un punto en el centro. Mara lo miró, con el pecho temblando. ¿Qué significa?, preguntó, con voz baja. Ithel respondió con la calma de quien lleva la respuesta desde hace mucho tiempo. Camino sin miedo. Ella lo apretó contra su pecho, y por primera vez en toda su vida, sintió que ese nombre también le pertenecía. Con el paso de las semanas, Mara e Ithel fueron habitando el mismo espacio como quien aprende una nueva lengua, sin reglas, sin prisa, pero con total atención. No hubo un acuerdo formal, ni palabras grandes como pareja o compromiso. Simplemente comenzaron a coincidir, primero en los senderos,
luego en las tareas, después en los amaneceres. Dormían en la misma cabaña, sobre tapetes extendidos al lado del fuego. A veces se quedaban dormidos hablando en voz baja. Otras veces solo se escuchaba el crepitar de la leña y el ritmo de sus respiraciones sincronizadas. Compartían lo esencial: agua, pan, calor, silencio. Y, sin darse cuenta, también comenzaron a compartir los pequeños rituales cotidianos que dan forma a una vida. Ithel cortaba la leña con movimientos precisos. Mara preparaba la infusión de raíz de anís con pétalos de flor de campo. Él encendía el fuego cada mañana. Ella colgaba las hierbas para secar. Él tejía con fibras naturales una cuerda resistente. Ella remendaba la manta con puntadas firmes. Nadie se lo pidió, solo sucedía. Una tarde, mientras paseaban cerca del río, encontraron un claro luminoso rodeado de árboles altos. El agua corría cerca, cantando con calma. Ithel se detuvo y la miró. No dijo nada, pero Mara entendió. Ese sería su lugar. Durante días trabajaron juntos para construir una nueva choza, pequeña, pero luminosa, con paredes de barro y techos de palma entrelazada. Ithel talló una ventana en forma de media luna en la pared frontal para que entre la noche sin miedo, dijo. Mara la decoró con tejidos que había hecho en las tardes de silencio. Colocó sus piedras con símbolos, sus frascos de pomadas, sus hojas escritas. Era un refugio, no solo físico, sino espiritual. No necesitaban permiso de nadie. No buscaron testigos. No hicieron promesas. El amor entre ellos no exigía cadenas. Se construía desde la presencia diaria, desde el respeto absoluto, desde el reconocimiento mutuo del dolor y de la sanación. Los niños del campamento comenzaron a visitarlos con frecuencia. Uno trajo una flor para la puerta, otra dejó una pluma en la repisa. Una anciana les obsequió un manojo de ramas con aroma dulce. Era como si la comunidad misma aprobara esa unión sin palabras. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Mara se sentó frente a la puerta de su nueva casa, con la piedra de camino sin miedo en la mano. Ithel se sentó a su lado, en silencio. Después de un largo rato, ella dijo: «No me casé contigo, Ithel. Me casé conmigo misma, con la niña que fui, con la mujer que sobrevivió, y ahora, contigo, camino sin miedo». Él no respondió de inmediato. Solo tomó una figura pequeña tallada en madera y la colocó frente a ella. Era una mujer con un brazo en alto. A su lado, otra figura, un hombre con una pluma en el cabello. No hacía falta decir quiénes eran. En ese momento, supieron que habían construido algo más fuerte que un vínculo legal. Habían elegido caminar juntos, sin ataduras, pero con raíces, compartiendo no solo el techo, sino también el suelo. Y en ese suelo, la posibilidad de florecer. Mara no se convirtió en sanadora de un día para otro. No hubo ceremonia, ni título, ni bendición formal. Fue algo que brotó con la lentitud de una semilla bajo tierra. Primero, observando. Luego, ayudando. Finalmente, siendo. Matlali le enseñó sin enseñar. Nunca dio instrucciones claras. Solo dejaba que Mara estuviera presente cuando preparaba una infusión para el insomnio de un anciano, cuando mezclaba barro y resina para aliviar la hinchazón de un tobillo, cuando cantaba en voz baja mientras frotaba aceites sobre el pecho de un niño con fiebre. Mara aprendía con los ojos,
con las manos, con la respiración. Pronto, sin darse cuenta, sus movimientos empezaron a imitar los de su maestra, suaves, firmes, respetuosos. La primera vez que aplicó una pomada sobre la frente de una niña llorando, lo hizo con miedo, pero la niña la miró. Se calmó, y Mara supo que el poder no estaba solo en las hierbas, sino en el gesto. Con el tiempo, las mujeres del campamento comenzaron a buscarla. Al principio, con dudas, y Matlali preguntaban, pero cuando veían que ella estaba allí, sentada con la espalda recta, las manos limpias, los ojos sin juicio, se quedaban. Una joven con un corte mal curado, un niño con el estómago revuelto, un hombre con el alma apagada. Mara los recibía a todos. No prometía curas milagrosas, no ofrecía respuestas rápidas, solo escuchaba, tocaba con cuidado, preparaba una infusión, encendía un incienso. A veces solo se sentaba al lado en silencio, dejando que el espacio compartido fuera medicina. Las paredes de su choza se fueron llenando de frascos, cuadernos, hojas colgadas para secar, dibujos de plantas y símbolos zapotecas. Empezó a escribir sus propias observaciones, qué combinación aliviaba la fiebre, qué corteza funcionaba para los nervios, qué raíz calmaba los dolores de parto. Era un saber que se tejía entre lo aprendido de Matlali, lo que Icel le contaba en las noches y lo que su propio cuerpo recordaba. Una tarde, mientras organizaba sus cosas, encontró un trozo de tela blanca entre los objetos viejos de Matlali. Era rústica, pero suave. La acarició con los dedos y algo en su pecho se encendió. No era nostalgia, era justicia. Esa noche, le dijo a Icel, quiero hacer un vestido blanco, pero esta vez, para mí. Icel no preguntó por qué, solo asintió. Durante semanas, Mara trabajó en silencio. Lavó la tela con infusión de pétalos. La colgó bajo el sol. La cosió con hilos naturales teñidos por ella misma. Cada puntada era una afirmación. No soy impura. No estoy rota. Soy mía. Tejió encajes en los bordes con la técnica que Matlali le enseñó. Usó botones de madera tallada que los niños del campamento le regalaron. Uno de ellos, tímido, le trajo una flor seca para que adornara el dobladillo. Otro ofreció una trenza hecha con hilos de colores. El vestido no era perfecto, pero era suyo. Por dentro llevaba pequeñas costuras con símbolos zapotecas que Icel le había enseñado, el de renacer, el de la resistencia, el del silencio fértil. Finalmente, el día llegó. No había fecha marcada, solo un amanecer con luz dorada filtrándose entre los árboles. El cielo estaba despejado. El río murmuraba a lo lejos. Mara se vistió sin ayuda. Dejó el cabello suelto, adornado con flores silvestres. Iba descalza, con los pies firmes sobre la tierra. Salió al claro central del campamento, con el vestido blanco ondeando al viento como un estandarte silencioso. Icel la esperaba bajo el árbol grande, el mismo donde se habían despedido de Matlali meses atrás. Tenía en la mano una flor roja de montaña y en el rostro una emoción contenida. Cuando se encontraron en medio del claro, no hubo aplausos ni rezos, solo miradas cómplices, sonrisas suaves, presencia real. Mara habló primero. Su voz no temblaba. Hoy no me caso contigo, Icel. Hoy me caso conmigo misma, con la niña que fui,
con la mujer que sobrevivió, con la sanadora que me convertí. Icel no se movió. La miró con los ojos llenos de fuego tranquilo. Luego colocó la flor en su cabello y respondió, con la voz más baja pero más cierta. Entonces, permíteme caminar a tu lado el resto de tu vida. Los ancianos del campamento sonrieron. Las mujeres cantaron en lengua antigua. Los niños lanzaron pétalos al aire. No hubo anillos, pero hubo raíces. Mara cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Sintió la tierra bajo sus pies, la vida en su pecho, la memoria de todas las que no lograron escapar. Y supo, sin dudas, que ese vestido blanco no era un símbolo de pureza, sino de poder, porque ella lo eligió, porque ella lo creó, y porque en él, por fin, caminaba hacia adelante sin mirar atrás. Fue en un invierno duro, cuando la nieve cubría el campamento como un manto silencioso, que llegó ella, una muchacha joven, con el rostro marcado por el miedo y el cuerpo cargado de heridas invisibles. El vestido rasgado, los ojos vacíos, una sombra de lo que alguna vez fue. Mara la vio desde lejos, caminar con pasos vacilantes hacia la choza. No hizo preguntas, no necesitaba palabras, solo la envolvió en mantas calientes. Le preparó sopa y una infusión de hierbas que suavizaba el alma. La joven no habló durante días, solo lloraba en silencio, dejando que la presencia de Mara y el susurro del viento fueran su compañía. Mara le enseñó a preparar ungüentos, a mezclar raíces, a escribir en hojas secas frases de afirmación como «Soy más fuerte que mi miedo y mi cuerpo me pertenece». Cada gesto era un acto de confianza, cada sonrisa tímida, un paso hacia la luz. Poco a poco, la muchacha empezó a recuperar fuerzas. Juntas salían a recoger flores, a buscar raíces. Mara le contaba historias antiguas del bosque, cuentos de mujeres valientes que sanaban con las manos y el corazón. La joven escuchaba, a veces con lágrimas, otras con una sonrisa débil que mostraba esperanza. Una noche, Mara despertó en medio de una tormenta. El recuerdo de su propia huida y de su dolor regresó con fuerza. Pero al ver a la joven dormida a su lado, con una mano entrelazada en la suya, supo que no estaba sola. Al amanecer, ambas salieron al claro. Mara se miró en el reflejo del agua, viendo no solo sus cicatrices, sino también la luz que había empezado a crecer dentro de ella. Miró a la joven y dijo con voz suave: «Juntas estamos sanando, no porque olvidemos, sino porque elegimos no seguir sangrando». La joven sonrió, y en ese gesto silencioso había más esperanza que en 1000 palabras. El campamento observaba cómo Mara se convertía en faro para quienes llegaban rotos, no con promesas vacías, sino con manos que curaban y oídos que escuchaban. Cada mujer que Mara ayudaba era un espejo en el que también se veía reflejada. Era la prueba viva de que sanar no es olvidar, sino aprender a vivir con las heridas sin dejar que definan el futuro. Una mañana de primavera, mientras organizaba sus frascos de hierbas, Mara encontró en el fondo de una caja antigua una tela blanca doblada con cuidado. Era rústica, tejida a mano, pero suave al tacto. Al pasar los dedos sobre ella, algo dentro de su pecho se activó. No era nostalgia, era una llama. No pensó en vestidos de novia, ni en altares, ni en anillos. Pensó en justicia, en dignidad, en elegir por primera vez.
Esa noche, sentada junto al fuego con Icel, lo dijo sin rodeos. Quiero hacer un vestido blanco, pero esta vez será para mí. Icel no preguntó. Solo la miró con esa mezcla de respeto y ternura que siempre ofrecía. Asintió con un gesto leve, como quien comprende que no se trata de tela ni de ceremonia, sino de una decisión profunda. Durante semanas, Mara trabajó en silencio. Lavó la tela con infusión de pétalos. La colgó bajo el sol. La cosió con hilos naturales teñidos por ella misma. Cada puntada era una afirmación. No soy impura. No estoy rota. Soy mía. Tejió encajes en los bordes con la técnica que Matlali le enseñó. Usó botones de madera tallada que los niños del campamento le regalaron. Uno de ellos, tímido, le trajo una flor seca para que adornara el dobladillo. Otro ofreció una trenza hecha con hilos de colores. El vestido no era perfecto, pero era suyo. Por dentro llevaba pequeñas costuras con símbolos zapotecas que Icel le había enseñado el de renacer, el de la resistencia, el del silencio fértil. Finalmente, el día llegó. No había fecha marcada. Solo un amanecer con luz dorada filtrándose entre los árboles. El cielo estaba despejado. El río murmuraba a lo lejos. Mara se vistió sin ayuda. Dejó el cabello suelto, adornado con flores silvestres. Iba descalza, con los pies firmes sobre la tierra. Salió al claro central del campamento, con el vestido blanco ondeando al viento como un estandarte silencioso. Icel la esperaba bajo el árbol grande, el mismo donde se habían despedido de Matlali meses atrás. Tenía él en la mano una flor roja de montaña y en el rostro una emoción contenida. Cuando se encontraron en medio del claro, no hubo aplausos ni rezos, solo miradas cómplices, sonrisas suaves, presencia real. Mara habló primero. Su voz no temblaba. Hoy no me caso contigo, Icel. Hoy me caso conmigo misma, con la niña que fui, con la mujer que sobrevivió, con la sanadora que me convertí. Icel no se movió. La miró con los ojos llenos de fuego tranquilo. Luego colocó la flor en su cabello y respondió, con la voz más baja pero más cierta. Entonces, permíteme caminar a tu lado el resto de tu vida. Los ancianos del campamento sonrieron. Las mujeres cantaron en lengua antigua. Los niños lanzaron pétalos al aire. No hubo anillos, pero hubo raíces. Mara cerró los ojos por un momento. Respiró hondo. Sintió la tierra bajo sus pies, la vida en su pecho, la memoria de todas las que no lograron escapar, y supo, sin dudas, que ese vestido blanco no era un símbolo de pureza, sino de poder, porque ella lo eligió, porque ella lo creó, y porque en él, por fin, caminaba hacia adelante sin mirar atrás. Task 11. El tiempo pasó como lo hacen las estaciones en la montaña sin urgencia, pero sin pausa. Mara e Icel construyeron una vida sin necesidad de sellos, ni firmas, ni permisos. Su hogar era una mezcla de barro, madera y memoria. No necesitaban testigos. Cada gesto cotidiano, partir el pan, encender el fuego, curar una fiebre, era un acto de compromiso profundo. Mara se convirtió en mucho más que una sanadora. Se volvió un símbolo. Las mujeres de otras comunidades llegaban buscándola, algunas con heridas visibles, otras con heridas que solo se notan en los silencios largos. No venían solo por sus ungüentos o infusiones, venían por algo más hondo.
porque sabían que ella entendía el dolor que no se nombra, y ella las recibía con los brazos abiertos, sin juicio. Les enseñaba a preparar sus propias mezclas, a escribir frases en hojas secas, a mirar su reflejo sin miedo. No ofrecía milagros, pero ofrecía algo más poderoso: la dignidad de ser vistas. Bajo el árbol grande, donde tiempo atrás se había casado consigo misma, ahora descansaban las cenizas de Matlali. Alrededor, Mara y Ithel habían sembrado flores. Cada primavera florecían solas, sin que nadie supiera cómo. Ithel decía que era porque las raíces sabían amar. Él, por su parte, se volvió guardián del campamento. Enseñaba a los niños a leer el cielo, a seguir rastros, a respetar la tierra. Su presencia imponía, pero no por miedo, por la calma que irradiaba. Cuando hablaba, todos escuchaban. Cuando callaba, también. Un día, mientras los niños jugaban cerca del río, Mara escribió una carta, no a sus padres, no al pueblo, sino a su yo del pasado, a esa niña que creyó no valer nada. La vida intentó romperte. Te callaron, te escondieron, te negaron, pero aquí estás. No solo viva, estás sanando a otras. No te preocupes por el final del cuento, porque tú no eres el final. Eres el principio de una historia que muchas pensaban imposible. Guardó la carta junto a la piedra con el símbolo del espiral abierto. Luego, se puso el vestido blanco una vez más, no para una ceremonia, solo para recordar. Se paró frente al espejo de agua y sonrió. No por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado: la libertad. Comprendió. No siempre grita. A veces camina descalza. A veces cose. A veces cura con manos temblorosas pero firmes. Y en medio del silencio, escuchó una voz dentro de sí que le susurró: ahora sí eres libre. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu historia merecía otro final? ¿Crees que la sanación comienza cuando alguien más te ve? ¿O cuando te atreves a mirarte con compasión? Tu historia también importa. Compártela. Tal vez alguien la necesita. Las historias del salvaje oeste no solo nos hablan de tierras lejanas y duelos al amanecer, sino que también nos enseñan sobre la resistencia humana y la capacidad de sanar tras la adversidad. En estas historias del salvaje oeste, aprendemos que el verdadero coraje no está solo en la lucha externa, sino en la batalla interna por la dignidad y la libertad. Mara, protagonista de esta historia, representa a muchas mujeres que, a pesar del dolor y la injusticia, encuentran en sí mismas la fuerza para reconstruir su vida. Estas historias del salvaje oeste nos invitan a reflexionar sobre la importancia de escuchar, apoyar y proteger a quienes han sido silenciados. Solo así podremos construir un mundo donde el respeto y la justicia sean verdaderos valores para todos.